Los 25 imperios más sanguinarios y crueles de toda la historia. A lo largo de la historia, la humanidad ha estado representada por imperios muy poderosos. Algunos han traído paz y prosperidad, causando pocos daños. Muchos han dejado únicamente un legado de horror, y otros se han movido en un relativo equilibrio de acciones buenas y malas. Varios de estos imperios extendieron su crueldad y derramamiento de sangre durante varios siglos, y a otros, como el Tercer Reich, les bastaron unos pocos años para dejar una huella bárbara imborrable. Unos pocos imperios, como el del emperador Jan Bedel Bokassa en la República Centroafricana, fueron francamente pintorescos, sin dejar de mostrar su poca misericordia con sus súbditos. Vamos a recordar en este video a los 25 imperios más crueles y sanguinarios de la historia, en el que encontrarás cosas insólitas e informaciones sorprendentes que probablemente no conoces. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Imperio Mongol. Se estima que los mongoles, liderados primero por Genghis Khan y después por sus herederos, masacraron unas 40 millones de personas en Asia y Europa entre 1206 y 1368, aproximadamente el 11% de la población mundial de la época. El imperio de los Khanes llegó a cubrir casi un 25% de la superficie terrestre, y sus líderes y guerreros mataban por placer, incluyendo niños, ancianos y mujeres en cinta. Ciudades como Samarcanda, en el actual Uzbekistán, fueron arrasadas hasta el último habitante, incluyendo los animales domésticos, y las pirámides que construían con los cráneos de los decapitados causaban pavor a los espíritus más desalmados. En Persia castigaron a los rebeldes que se atrevieron a enfrentarlos, vertiendo plata fundida en sus ojos. Practicaron la guerra biológica, lanzando cadáveres de personas apestadas por encima de las murallas de las ciudades que sitiaban. El propio Genghis Khan dijo que él era un castigo de Dios. Número 2. Imperio Japonés. El Imperio del Sol Naciente asesinó a por lo menos 8 millones de personas entre 1868 y 1945. En su empeño por convertirse en la potencia dominante de Asia, cometió sus mayores atrocidades en su etapa final. En diciembre de 1937, los japoneses invadieron China, ocupando la antigua capital de Nanking y asesinando a entre 300.000 y 600.000 civiles. Unas 80.000 mujeres y niñas, desde los 8 hasta los 70 años, fueron arrastradas y abusadas por hordas de soldados japoneses, antes de ser asesinadas a puñaladas o con las bayonetas de los fusiles, para que no pudieran testificar sobre los abusos. Los oficiales imperiales alentaban a sus soldados a infringir el mayor dolor posible a sus cautivos, y las víctimas eran empapadas en gasolina e incendiadas. Igualmente, Japón operó un centro secreto para atroces experimentos humanos, en el que murieron unas 3.000 personas. El imperio japonés terminó con la derrota de Japón en la Guerra del Pacífico, aunque se conservó la figura del emperador. Número 3. Imperio Otomano. Este imperio, con epicentro en Turquía, se extendió por 3 continentes, Europa, Asia y África, duró más de 6 siglos y fue uno de los más poderosos del mundo durante su apogeo. Como todos los imperios, cometió atrocidades a lo largo de toda su historia, hasta su final, terminada la Primera Guerra Mundial. Perpetró sus brutalidades más notorias desde las 3 últimas décadas del siglo XIX hasta su etapa final. En 1876, la indefensa población búlgara de Batak fue masacrada por 8.000 soldados otomanos, quienes quemaron vivas y decapitaron a por lo menos 5.000 personas. Entre 1915 y 1918, el Imperio Otomano realizó el exterminio en masa de los armenios, matando entre 1.5 y 2 millones de ciudadanos de ese pequeño país asiático que vivían en Turquía. Esta exterminación se realizó mediante persecuciones y masacres en ciudades y pueblos, así como a través del desplazamiento forzado de centenares de miles de personas, la mayoría de las cuales murieron de hambre, deshidratación e insolación. Número 4. Tercer Reich. El pavoroso régimen nacionalsocialista, totalitario y racista,
que gobernó Alemania y la mayor parte de Europa entre 1933 y 1945, fue el responsable del estallido de la Segunda Guerra Mundial, en la que murieron entre 40 y 50 millones de personas. El régimen alemán abrió cerca de 20.000 campos de concentración por toda Europa, en los que eran encerrados los que consideraba sus enemigos, y donde murieron 6 millones de judíos por toda clase de métodos, especialmente las cámaras de gas. Otras formas de muerte eran los fusilamientos en masa, la inyección de agentes infecciosos y la inmersión en agua helada. Los alemanes desarrollaron toda una industria con los cadáveres de sus víctimas. El cabello era utilizado para fabricar colchones y sogas, y los dientes y empastes de oro se fundían para fabricar lingotes que formaban parte del tesoro del Reich. Médicos alemanes realizaron escalofriantes experimentos con seres humanos vivos. Número 5. Imperio Belga. El rey belga Leopoldo II se apoderó del Congo en 1885, un rico territorio africano de 2.34 millones de kilómetros cuadrados, una extensión de un 19% mayor que la de México. Con la excusa de cristianizarlos y sacarlos de la pobreza, lo que hizo fue perpetrar una de las mayores explotaciones y robos de la historia. El rey ni siquiera se molestó en poner la colonia a nombre del Estado belga, sino que decidió ser su dueño a título personal, convirtiéndose en su momento en el hombre más rico del mundo. Durante el reinado de Leopoldo II murieron en el Congo unas 10 millones de personas, a consecuencia de los malos tratos y de las enfermedades sin atención que sufrían los congoleños, mientras extraían el látex del árbol del caucho, oro, piedras preciosas y marfil para el monarca belga. Los explotados nativos eran vigilados de cerca por el Force Publique, un temible cuerpo del ejército que fusilaba a los trabajadores que desfallecían. El imperio belga terminó en 1962, con la descolonización promovida por las Naciones Unidas. Número 6. Primer imperio francés. A pesar de su corta duración de solo 11 años, entre 1804 y 1815, el primer imperio francés encabezado por Napoleón Bonaparte perpetró en la colonia de Saint-Domingue, la actual República de Haití, uno de los exterminios de población más masivos en el continente americano. Debido a la fertilidad de su tierra, Haití era el primer productor mundial de azúcar, y los terratenientes franceses de la caña de azúcar concentraron en la colonia francesa en la isla La Española la mayor cantidad de esclavos en América. Estas personas esclavizadas, la mayoría procedentes del occidente de África, trabajaban en las plantaciones con bozales de hojalata para impedir que consumieran la caña de azúcar. Los que desobedecían las órdenes eran sometidos a muertes atroces. Algunos eran asados lentamente, y otros saltaban por los aires en pedazos después de ser convertidos en bombas humanas con pólvora. Varias decenas de miles murieron en los barcos debido a las condiciones infrahumanas de las infernales travesías. Número 7. Imperio Británico. Durante las primeras décadas del siglo XX, el Imperio Británico tenía una extensión de 35 millones de kilómetros cuadrados, que albergaban una población de más de 450 millones de personas, siendo el más grande de la historia. También fueron grandes sus atrocidades, y se les atribuyen unos 150 millones de muertos, especialmente en los territorios que hoy forman las repúblicas de India, Pakistán y Bangladesh. En esta gran India, la joya de la corona británica, el imperio se apropiaba del arroz y demás cereales para alimentar a las islas británicas y a sus ejércitos por todo el mundo, mientras la población local moría de hambre. Los impuestos a las cosechas provocaron hambrunas que mataron a por lo menos 30 millones de personas, mientras los hindúes que sobrevivían lo hacían comiendo hierba, incluso cadáveres. En Sudáfrica, el Reino Unido instaló campos de concentración que causaron la muerte a cerca del 10% de la población Boer, incluyendo 22.000 niños. Número 8. Imperio Español. El Reino de Castilla y más tarde la corona española se convirtió en imperio tras el descubrimiento del Nuevo Mundo por parte de Colón. El dominio de España se extendió por todo el continente, desde Sudamérica y Centroamérica hasta Norteamérica, incluyendo varias entidades federales actuales de Estados Unidos, e incluso asentamientos en Alaska y la Columbia Británica. Los conquistadores saquearon las riquezas americanas y asesinaron a miles de aborígenes, especialmente durante las conquistas de México y el Perú. En su afán por imponer la religión católica violentamente, los evangelizadores destruyeron los templos y las imágenes que adoraban los indígenas, haciendo desaparecer buena parte de su patrimonio cultural. Sin embargo, la máxima masacre la perpetraron unos asesinos silenciosos, los agentes transmisores de enfermedades desconocidas por los aborígenes,
que portaban los conquistadores, como la viruela y el sarampión, que mataron a decenas de millones de indígenas. Número 9. Imperio Azteca. El Imperio Azteca se desarrolló en el área central de Mesoamérica entre 1325 y 1521, desde la fundación de Tenochtitlán hasta la conquista española. Parte de México Tenochtitlán, en el centro del Valle de México, este imperio, también llamado Mexica, expandió su influencia hacia las ciudades-estado, situadas en los actuales estados de México, Veracruz, Morelos, Hidalgo, Puebla, Guerrero, Oaxaca y la costa de Chiapas. Mientras que los españoles fueron brutales en su trato con los aztecas, estos reservaban sus atrocidades, principalmente para su propia gente, los nativos mexicanos. Según las creencias aztecas, los dioses debían ser alimentados con sangre, y decenas de miles de personas fueron sacrificadas, mediante decapitaciones y extracciones del corazón, para saciar la supuesta sed sanguinaria de las deidades de su panteón. Las principales víctimas de los sacrificios aztecas eran indígenas de otros pueblos nativos que tomaban como prisioneros en las guerras. Número 10. Imperio Romano. Si bien los romanos cometieron muchas atrocidades durante su etapa republicana, la mayoría estaba reservada para el periodo imperial que comenzó con el emperador Octavio, llamado Augusto, en el año 27 a.C. La Roma imperial legó a la humanidad desarrollos y conocimientos invalorables, como el idioma latín y el derecho romano, así como sus vías de comunicación, sus acueductos y sus puertos. Sin embargo, estos fastuosos avances para el mundo se realizaron en medio de las mayores brutalidades, depravaciones, crueldades y corruptelas, en las que los principales protagonistas eran los mismos emperadores, como Nerón, Calígula, Tiberio, Heliogábalo y Cómodo. Grandes víctimas durante el apogeo del Imperio Romano de Occidente fueron los cristianos primitivos, que morían en el Coliseo devorados por fieras, para deleite de la élite y el populacho romanos. Número 11. Imperio Neobabilónico. El Imperio Neobabilónico se desarrolló en Mesopotamia entre los años 612 y 539 a.C. Durante los 3 siglos anteriores, Babilonia y demás ciudades mesopotámicas habían sido gobernadas por los asirios, pero en el año 627 murió su último gobernante fuerte, Asurbanipal, y los babilonios se rebelaron. Por primera vez desde la muerte de Hammurabi, más de 1000 años antes, Babilonia volvía a ser capital imperial, y el nuevo imperio fue escenario de una mejora general en el comercio, la producción agrícola, el urbanismo, las ciencias y las artes. Sin embargo, la guerra continuó realizándose con la misma brutalidad, y en el año 587 a.C., el rey neobabilonio, Nabucodonosor II, protagonizó uno de los eventos más trágicos en la historia del pueblo hebreo. Ese año, Nabucodonosor II capturó Jerusalén, después de un asedio de 18 meses, y destruyó la ciudad, incluyendo el primer templo o templo de Salomón. Los judíos de Jerusalén fueron deportados a Babilonia, donde sufrieron un cautiverio que duró 70 años. Número 12. Imperio Colonial Italiano. 2 décadas después de la unificación italiana en 1861, Italia ansiaba construir su propio imperio colonial, con el contratiempo de que las grandes casas imperiales de la época ya habían colonizado casi todo lo que había por colonizar, especialmente en África y Asia. En 1922, Benito Mussolini llegó al poder y fundó un estado fascista que sobreviviría hasta la Segunda Guerra Mundial. En 1936, Mussolini conquistó Abisinia, lo que, sumado a otras posesiones de la Italia fascista en África y el Egeo, dio origen al llamado Imperio Colonial Italiano. Las posesiones imperiales de Italia en África abarcaban Abisinia, después llamada Etiopía, la Eritrea italiana, Libia y Somalia, y su única posesión en Asia era la concesión que tenía en Tianjin, China. Mussolini se comportó en sus colonias mucho peor de lo que lo hacía con sus conciudadanos en Italia. El Imperio Colonial Italiano se desmoronó en 1943, cuando Italia fue expulsada de sus colonias por los británicos. Número 13. Estados Confederados de América. Los Estados Confederados de América fueron un grupo de 11 entidades territoriales estadounidenses que en 1861 se cindieron de los Estados Unidos de América. Y aunque no recibieron el reconocimiento internacional, operaron con toda la estructura estatal, incluyendo un presidente en ejercicio, la simbología nacional, la emisión de su propia moneda y la potestad de hacer la guerra. Su existencia se prolongó hasta 1865, cuando finalizó la Guerra Civil estadounidense, con el triunfo de la Unión Americana liderada por Abraham Lincoln.
Aunque derrotados hace más de siglo y medio en la Guerra de Secesión, varios de los estados sureños norteamericanos, que se confederaron en 1861, continúan manteniendo cierta identidad cultural que los hace diferentes a sus homólogos del norte. Son principalmente recordados por la brutal esclavitud a la que sometieron a cientos de miles de personas, y que fue el principal motivo de la guerra. Después de la abolición de la esclavitud, mantuvieron posiciones abiertamente racistas contra los afroamericanos, cometiendo atrocidades sistemáticas, hasta la aprobación de las leyes de los derechos civiles en la década de 1960. Número 14. Vikingos. Aunque los vikingos son más conocidos por las incursiones con las que asolaban las ciudades costeras de Europa, surgieron de pueblos bien establecidos en la península escandinava, específicamente en Dinamarca, Noruega y Suecia. A partir de finales del siglo VIII, estos pueblos nórdicos, que eran excelentes navegantes, se lanzaron a los mares en busca de lugares para saquear. El episodio inaugural que puso a estos guerreros en la escena europea se produjo en el año 793, con el ataque al monasterio de Lindisfarne, en Gran Bretaña, dando comienzo a la era vikinga, que se extendió hasta el siglo XI. Durante 3 siglos, los vikingos saquearon territorios de Inglaterra, el Imperio Franco, la península ibérica y Rusia, con tácticas brutales con las que masacraban aldeas desprotegidas, robando todas las cosas de valor y violentando a las mujeres, para después marcharse a toda prisa en sus rápidas embarcaciones. Número 15. Imperio Neoasirio. El Imperio Neoasirio gobernó Mesopotamia y Egipto entre los años 911 y 612 a.C. Fue la última etapa del Imperio Asirio, el mayor de la historia hasta ese momento, que llegó a dominar el cercano Oriente, Anatolia, el Mediterráneo Oriental, el norte de África, partes de la península arábiga y el Cáucaso. Debido a su control geopolítico, a su ideología basada en dominar el mundo como potencia única y a su condición de máxima fuerza militar de su tiempo, muchos historiadores consideran que el Imperio Neoasirio fue el primero de la historia. Su ejército era eficiente y brutal, y después de conquistar un territorio, esclavizaban y deportaban a la población según sus intereses. Sembraban el terror entre los pueblos sometidos, empalando personas en palos puntiagudos, desmembrando cuerpos y apleando cráneos en las ciudades como especie de tótems. Sus textos mencionan con orgullo los ahorcamientos, la extracción de ojos y la quema de niños. Número 16. Imperio Portugués. Los portugueses formaron parte de la élite de los navegantes de la antigüedad, tal como lo atestiguaron Vasco de Gama, Fernando de Magallanes, Pedro Álvarez Cabral y Bartolomé Díaz. Este dominio de los mares permitió a un reino relativamente pequeño como el portugués convertirse en una potencia mundial gracias a un imperio que incluía a Brasil, posesiones en África, incluyendo Angola y Mozambique, así como en Asia, destacando Timor Oriental, Goa y Macao. Desde el siglo XV, Portugal comenzó su largo dominio colonial, que se extendió por 4 continentes, explotando a la población nativa y contribuyendo significativamente a la expansión del comercio de esclavos. En 1961, los angoleños se rebelaron y el ejército portugués perpetró una masacre en la que murieron unos 500 hombres, mujeres y niños. El Timor Oriental se independizó en 1975, finalizando para efectos prácticos el Imperio Portugués, aunque el último coletazo se produjo en 1999, con la transferencia pacífica de Macao a China. Número 17. Celtas. Durante la Edad de Hierro, los celtas llegaron a dominar los territorios de las actuales Francia, Bélgica e Inglaterra. Incluso al Imperio Romano le resultó enormemente difícil someterlos, principalmente porque eran notablemente feroces y hasta poco locos. Aunque los celtas fueron un grupo de sociedades tribales alejadas del concepto imperial moderno, ya que incluso carecían de un estado único, y cada región tenía su líder autónomo, la extensión del territorio que controlaron, la cultura material que compartieron y su comportamiento bélico les dieron características parecidas a las de un imperio. Una de sus costumbres era que combatían completamente desnudos, posiblemente para demostrar que no tenían miedo de morir al tener su cuerpo totalmente expuesto a las armas enemigas. Se afirma que su desnudismo en la lucha formaba parte de la creencia religiosa de que no necesitaban protección al estar protegidos por los dioses. En todo caso, enfrentar a adversarios desnudos perturbaba a los romanos. Una vez ganada una batalla, los celtas cortaban todas las cabezas y las llevaban a casa como trofeos. Número 18. Imperio Macedonio.
Si bien Occidente celebra el proceso de helenización desarrollado por Alejandro Magno y sus herederos políticos como elemento básico en la conformación de la cultura occidental, no puede ignorarse que el rey macedonio y sus sucesores impusieron sus ideas a sangre y fuego. Tras la muerte de su padre, Filipo II de Macedonia, el propio Alejandro asesinó a su madrastra, Cleopatra, y a su bebé para que no hubiera discusión respecto al ocupante del trono macedonio. Alejandro es considerado el máximo genio militar de la historia, ya que antes de los 33 años conformó el imperio más grande de su época, que incluía Grecia, Egipto, Siria, Anatolia, Mesopotamia y Persia, llegando hasta India. Durante estas conquistas, el ejército macedonio no se privó de cometer las barbaridades habituales en las guerras de aquel tiempo, como las crucifixiones, la quema de ciudades y la masacre de personas inocentes. Número 19. La Unión Soviética. Bajo el liderazgo de Stalin, la Unión Soviética edificó uno de los imperios más brutales del siglo XX, caracterizado por una dictadura de partido único, las violaciones masivas de los derechos humanos y la adopción de estrategias bárbaras, como las hambrunas, para someter a los pueblos rebeldes. Una de estas atrocidades fue el Holodomor, la hambruna sistemática a la que fue sometida Ucrania en el periodo de 1932 a 1933, en la que se estima que murieron hasta 12 millones de personas. Esta hambruna fue ordenada por Stalin para castigar a los ucranianos que se oponían a la eliminación de su idioma, sus tradiciones y otros símbolos de su cultura, así como a la colectivización forzosa de las tierras de cultivo. El Imperio Soviético se extendió por varias naciones de Europa Oriental, tuteladas por la URSS, en la que los herederos de Stalin controlaron de manera sangrienta los movimientos democratizadores de Hungría en 1956 y Checoslovaquia en 1968. Número 20. Imperio Huno. El imperio fundado por los hunos alcanzó relevancia durante el siglo IV, llegando en sus salvajes incursiones hasta Francia en Europa e India en Asia. Los hunos fueron una confederación de pueblos nómadas originarios de Asia Central, que basaban su vida en la crianza de ganado, lo que los obligaba a desplazarse en busca de pastos. Su líder más conocido fue Atila, su último y más poderoso caudillo, quien vivió entre los años 395 y 453. Atila saqueó Europa desenfrenadamente y asesinó a cientos de miles de personas antes de morir en el año 453 de una hemorragia nasal después de la juerga de celebración de su última boda. Era llamado el azote de Dios y se le atribuye haber dicho: «Donde pisa mi caballo, no vuelve a crecer la hierba». Número 21. Imperio Ruso. El Imperio Ruso comenzó con Pedro el Grande en 1721 y terminó con Nicolás II Romanov durante la Revolución Bolchevique. A finales del siglo XIX tenía una población de 126 millones de personas y una extensión de casi 23 millones de kilómetros cuadrados, que incluía territorios en Europa, Asia e incluso en América, con su posesión de Alaska más allá del estrecho de Bering. Rusia edificó su imperio a través del imperialismo militar feudal, según palabras de Lenin. 3/4 de siglo antes de Pedro el Grande, el zar Alejo I había institucionalizado la servidumbre, que impedía a los campesinos rusos desplazarse libremente por su propio país. Esto fue causa de varias rebeliones campesinas durante la etapa imperial, aplastadas brutalmente por el ejército. Número 22. Califato Omeya. El Califato Omeya ha sido el séptimo imperio de la historia en extensión, con una superficie de 13.2 millones de kilómetros cuadrados. Existió entre los años 663 y 750, y en el siglo VIII llegó a tener 62 millones de habitantes, aproximadamente el 30% de la población mundial. El Califato Omeya abarcó buena parte de la península ibérica, el norte de África, toda Arabia y los territorios que hoy ocupan Turquía, Siria, Jordania, Irak, el Líbano y partes de Irán, Azerbaiyán, Afganistán y los Balcanes. Fue una época de expansión del Islam, con masivos derramamientos de sangre y sometimiento de los pueblos vencidos a la esclavitud. Número 23. Imperio Acadio. El Imperio Acadio fue un extenso reino mesopotámico que se formó a partir de los territorios conquistados por Sargón de Akkad, 24 siglos antes de Cristo. Extendió sus dominios por toda la cuenca del Tigris y el Éufrates, hasta más allá del Líbano y la costa del Mediterráneo. Según algunas inscripciones, llegó a Anatolia y el Golfo Pérsico. Algunos escritores consideran que el Imperio Acadio fue el primero de la humanidad, ya que se constituyó en la primera dinastía que sometió pueblos culturalmente diferentes entre sí.
Número 24. Territorio Comanche. Al menos en extensión, el territorio dominado por los comanches era parecido a un imperio. Esta etnia indígena norteamericana extendió su control por buena parte de las grandes llanuras americanas. Entre el noroeste de Texas, el este de Nuevo México, el sudeste de Colorado, el suroeste de Kansas y el oeste de Oklahoma, llegando incluso hasta el norte del estado mexicano de Chihuahua. Se calcula que llegaron a ser unos 45,000 indígenas, que fueron brutalmente tratados y parcialmente exterminados por la población blanca, aunque ellos también se caracterizaron por sus incursiones violentas, que incluían la matanza y el secuestro de niños. Debido a la bárbara reputación de los comanches, los españoles y los franceses sentían pavor con solo pensar en entrar en su territorio. Los comanches fueron diezmados en sus enfrentamientos contra los colonos blancos y los federales, pero muy especialmente por la caza de más de 30 millones de búfalos, que constituían la base de su alimentación y la fuente de pieles para su vestimenta, calzado y tiendas, así como de huesos para flechas, agujas y otras aplicaciones. Actualmente la nación comanche estadounidense está constituida por unas 10,000 personas que afortunadamente viven en paz con sus vecinos de otras etnias. Número 25. Imperio Centroafricano. En 1976, el presidente de la República Centroafricana, Jan Bedel Bokassa, decidió subir de estatus y, dándose un golpe de estado a sí mismo, se proclamó emperador de su país. Su aventura imperial duró 3 años, hasta que en 1979 el antiguo presidente David Dacko procedió nuevamente a la alternancia gubernamental, dándole un golpe de estado al emperador Bokassa. Poco antes de comenzar su breve imperio, Bokassa adoptó como mentor y guía espiritual a Muammar al-Gaddafi, incluyendo su conversión al Islam, pero después se descubrió que había sido un engaño para sacarle dinero al presidente libio. Una vez coronado emperador, Bokassa proclamó una constitución imperial y se convirtió al catolicismo, una pintoresca historia política en medio de las atrocidades habituales en África. Hemos recorrido una historia de aproximadamente 4 milenios para elaborar este listado de los 25 imperios más sanguinarios y crueles que ha producido la humanidad. Pero la historia es un flujo continuo y en la actualidad se están bosquejando o consolidando los imperios del futuro. ¿Cuáles serán los principales imperios dentro de 100 o 200 años? Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de los 25 imperios más sanguinarios y crueles de toda la historia. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.